Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Cómo está, iglesia? Bienvenido a este hermoso tiempo. Venido a este día en el que el Señor se va a glorificar como cada fin de semana en nuestras vidas a través de su palabra, y donde su palabra va a ser entregada a nuestros corazones y vamos a salir de aquí renovados, fortalecidos y en victoria. Amén. ¿Lo creemos? Gloria a Dios. Los niños pueden ir al ministerio de niños. Gloria al Señor. Hermosas alabanzas que animan nuestro corazón y nos conectan con la presencia de nuestro amado Padre. Realmente cada alabanza, cada adoración aviva nuestro corazón y enciende ese fuego y esa llama en nosotros y nos prepara para poder estar listos para recibir la palabra de nuestro Dios. Amén. Entonces, antes de iniciar, como siempre, vamos a orar pidiéndole al Señor que a través de su palabra sea hablando en nuestras vidas conforme a las necesidades que Él conoce que cada uno de nosotros tenemos. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Dios amado, por este hermoso tiempo, Señor. Gracias, Padre eterno, te damos, Señor, porque tú has dispuesto este tiempo para que podamos venir a alabarte, a adorarte y exaltar tu nombre, Señor. Gracias porque cuando te alabamos, cuando te adoramos, Señor, somos nosotros bendecidos, Señor Padre, y nuestros corazones, Señor, son fortalecidos y encendidos en esa llama, Señor Padre, en ese avivamiento, Señor, que tú quieres poner en cada uno de nosotros. En este tiempo, Señor Padre, te pedimos que hables a nuestras vidas conforme a las necesidades que tú conoces que cada uno de nosotros tenemos. Tú sabes cómo hemos llegado, cómo hemos venido, conoces nuestras cargas, nuestras aflicciones, conoces, Señor, nuestras debilidades, conoces todo de nosotros, Señor. Por eso hoy venimos a ponerla delante de ti, Señor, para que seas llevándote todo aquello, Señor, que no tenemos que llevar, Señor, para que seas llevándote toda enfermedad, para que seas llevándote toda carga, Señor, toda aflicción, Señor, para que seas llevándote, Señor, todo aquello, Señor, que no nos está permitiendo avanzar conforme a como tú quieres que avancemos. El día de hoy disponemos nuestro corazón delante tuyo para que tu palabra sea hablándonos y tu palabra, Señor, sea, Señor, encendiendo esa llama en nosotros, bendito Dios amado. Espíritu Santo, como siempre, te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder tener entendimiento y discernimiento de cada palabra, y que toda palabra que recibamos, Señor, no sea robada de nosotros, sino que eche raíces y dé fruto y buen fruto. Como siempre te entrego mi vida, Señor, toca mis labios con ese carbón encendido, para que no sea yo hablando ni mis pensamientos ni mis sentimientos, sino que sea compartiendo esa palabra que tú ya pusiste en mi corazón, Señor. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Wow. El día de mañana vamos a estar celebrando el Día del Padre en esta nación. Yo estoy seguro, no sé si alguien sabe, pero ¿por qué en esta nación es otra fecha? Diferente, ¿no? La mayoría de nuestras naciones es en junio. En esta nación es el día de mañana, el primer domingo de septiembre. No estoy seguro por qué han cambiado la fecha. Pero estuve buscando en el internet y la verdad no encontré el motivo, nadie sabe. ¿Por qué se cambió? ¿Por qué fue para septiembre? Hay muchas informaciones no oficiales o especulaciones que dicen que fue porque estaba muy cerca el Día de la Madre y mejor lo cambiaban porque era solo mayo, junio, estaba muy cerquita, entonces mejor lo cambiaban para otra fecha. Otros dicen que es por marketing, no se sabe. Pero la cosa que aquí se celebra en septiembre. Lo que sí encontré y me pareció interesante era que en Australia, el Día del Padre oficialmente se comenzó a celebrar en el año 1950. Pero cuando se empezó a celebrar se hacía en junio. Y en el año 1950 nadie lo celebraba, no era muy común, no era muy llamativo. Y 10 años después deciden cambiarlo a septiembre en el año 1960 y ahí recién comenzó a hacer una celebración mucho más llamativa. Y esta celebración del Día del Padre vino 30 años después de que ya se había instaurado la celebración del Día de la Madre. O sea, primero se celebraba el Día de la Madre y 30 años después dijeron, bueno, vamos a darle algo a los padres, ¿no? Vamos a celebrarles algo para que no se sientan mal. Y aún así, ni siquiera lo celebraban, tuvieron que cambiarlo.
O sea, 40 años pasaron para que los padres pudiéramos tener una celebración. Pero bueno, no vine a hablarles de eso. No vine a hablarle de eso. Vine a hablarle lo que la palabra de Dios tiene para nosotros, pero quisiera aprovechar esta fecha del Día del Padre para poder hablarnos a nosotros los padres, para poder hablarnos a los que somos padres o a los que van a ser padres o a aquellos que tenemos alguna responsabilidad en la familia como cabeza de hogar, para que veamos qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que la palabra dice, qué es nuestro llamado, nuestro trabajo como cabeza de hogar, para que podamos reflexionar y podamos ver si es que lo estamos cumpliendo o no. Y si no lo estamos cumpliendo, para que a través de la palabra que Dios nos va a dar el día de hoy, podamos tener o poner el compromiso de empezar a cumplir lo que Dios está pidiéndonos a nuestras vidas como padres, como varones. Amén. ¿Estamos listos para recibir? Entonces, para iniciar vamos a ver lo que la palabra nos dice y vamos a leer el libro de Deuteronomios, capítulo 11, versos del 13 al 21. Deuteronomios, capítulo 11, versos del 13 al 21. Difícil, ¿no? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces me gustaría que hoy día una hermana nos comparta la palabra para que los hombres recibamos así, como cuando estamos en casa y nos dicen con amor lo que tenemos que hacer. Amén. ¿Alguien que lo haya encontrado quisiera compartirlo? ¿Alguna hermana? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? ¿Hermanita? ¿Sí? ¿Hermana linda? Deuteronomios capítulo 11, verso del 13 al 21. Pero aquí, por favor, o con el micrófono ahí, para no hacerle la paz del micrófono, para que pueda escucharse. Gloria a Dios. Okay. Sí. Si obedeceréis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová nuestro Dios, o vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comeréis y te saciaréis. ¿Sigo? Okay. Guardaos pues que vuestro corazón no se infratúe sobre ellos, agarréis y servirás a dioses ajenos y os inclinaréis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y pereceréis pronto de la buena tierra que os dará Jehová. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal de vuestro mismo, y seráis por fronteles entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando se sienten en la casa, cuando andéis por los caminos, cuando te acuestes y cuando os levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos, tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar,
como los días de los cielos sobre la tierra. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermana. Gloria a Dios por su palabra. Gloria al Señor. Estas palabras que se encuentran escritas en el libro de Deuteronomio, que ahora dice que es muy difícil, Deuteronomio, la palabra Deuteronomio, fueron dadas al pueblo a través de Moisés, aquel líder que Dios utilizó para sacar al pueblo de la esclavitud, a sacarlos de la opresión de Egipto. La palabra Deuteronomio significa la segunda ley. Antes de ser traducida del griego en su texto original, este libro tenía otro nombre, y el nombre venía de las primeras palabras que aparecen en el libro, que dice: estas son las palabras. Entonces, antes de decir Deuteronomio, que significa la segunda ley, se llamaba estas son las palabras. Estas palabras que Moisés escribe aquí fueron dadas por Dios. Dios le habla a Moisés y le da estas palabras, y Moisés, sintiendo ese amor por Dios, esa obediencia hacia Dios, escribe estas palabras, y en este libro de Deuteronomios él exhorta al pueblo a cumplir los mandatos de Dios, exhorta al pueblo a moverse conforme a los preceptos que Dios ya había establecido para ellos. Les recuerda durante el libro todas las maravillas que Dios había hecho sacándolos de Egipto, les recuerda que Dios les había dado los 10 mandamientos, les recuerda todas las bondades que Dios les estaba mostrando durante su camino en el desierto, y los exhorta a cumplir esta palabra. ¿Por qué les exhorta a cumplir esta palabra? Porque Moisés sabía que a la tierra donde ellos estaban yendo era una tierra extranjera, una tierra extraña, una tierra que tenía muchos ídolos, y ellos, el pueblo de Dios, tenía que guardarse de no caer en esa idolatría que esos pueblos extranjeros que estaban ahí alrededor de ellos podían poner sobre ellos. Y él los exhorta porque les muestra a través de esta palabra, les muestra y les dice toda la bendición que van a recibir si es que ellos se muestran obedientes a la palabra de Dios, pero también les muestra qué es lo que va a suceder si es que ellos no son obedientes a la palabra de Dios, si es que ellos se apartan de la palabra de Dios. Y lo vemos en el versículo del 13 al 15, los primeros versículos que hemos leído. Vemos ahí que Moisés les dice a ellos que si ellos son obedientes, ¿qué va a traer esa obediencia a su vida? La lluvia temprana y tardía, o sea, va a traer bendición. Le está diciendo, si ustedes son obedientes, Dios va a ser fiel a su palabra y Él va a bendecirlos. Pero más adelante también lo vemos desde el verso 16 a 17, también ahí Moisés exhorta al pueblo y les hace saber de que si ellos no son obedientes, ¿qué va a suceder? La desobediencia va a arrebatar la bendición de sus vidas. La desobediencia va a quitarles a ellos lo que Dios tenía preparado para ellos. Entonces vemos que en este libro Moisés anima al pueblo a través de la palabra de Dios a ser obedientes. Y es lo que Dios nos está animando el día de hoy. Dios nos quiere animar a ser obedientes, pero a la vez nos va a mostrar qué es lo que la desobediencia puede traer a nuestras vidas. ¿Por qué? Para que estemos preparados, para que estemos atentos y después no podamos decir, yo no sabía que esto iba a suceder. Pero la palabra de Dios es clara y la palabra de Dios nos ayuda a nosotros poder ser cambiados y transformados hacia lo que Dios quiere. En los siguientes versos que hemos leído del 18 al 21, la Escritura nos muestra que la palabra de Dios debe estar escrita, ¿dónde dice? Debe estar escrita en nuestros corazones, y dice que deben ser señales en nuestras manos, y a la vez nos muestra que nosotros como padres, ¿qué debemos hacer con esa palabra? Dice ahí. ¿A quién debemos enseñarles? A nuestros hijos. ¿Y por qué debemos enseñar a nuestros hijos esa palabra? Porque si nosotros no le enseñamos, ¿cómo ellos van a saber qué cosa es lo correcto? Si nosotros no les enseñamos, ¿cómo van a saber ellos cuál es la voluntad de Dios para sus vidas? Si nosotros no le enseñamos, ¿cómo van a saber ellos qué camino es el que ellos tienen que escoger? Entonces la palabra aquí nos manda a nosotros y nos está diciendo que nosotros como padres somos la primera línea de enseñanza o de aprendizaje de nuestros hijos. Nosotros como padres somos los primeros que tienen que tomar a nuestros hijos y enseñarles la palabra de Dios. No está diciendo la iglesia, no está diciendo el pastor, no está diciendo los líderes, está ordenando a los padres a enseñar la palabra de Dios a los hijos. No está diciendo la escuela, sino a los padres. Entonces nos pone a nosotros, los padres, ese llamado para poder instruirlos a ellos en la palabra de Dios. Ahora, yo siento de que esto no solamente va dirigido a nosotros los varones,
Va dirigido también a las madres, va dirigido también a las mujeres. Ambos tenemos que enseñar a nuestros hijos. ¿Y cómo se lo vamos a enseñar? Con nuestro ejemplo, con la misma autoridad con que Cristo nos enseñó a nosotros su palabra. Esa autoridad que mostraba y los demás veían en él, de que él solamente no hablaba la palabra que Dios le había dado, sino que actuaba conforme a la palabra que Dios había puesto en él. Entonces nosotros, a través de ese ejemplo, tenemos que enseñar a nuestros hijos a cumplir los mandatos de Dios, a cumplir lo que Dios está mandando. ¿Para qué? Para que sus días sean numerosos. Ahora, este llamado es para los dos, para el matrimonio. Pero hoy, como les dije, quiero enfocarme en el padre, en el varón. Quiero enfocarnos en mí, en qué es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo como varón haga en mi hogar? Así que para eso, vamos a ver el libro de Proverbios, capítulo 1, versos 8 al 9. Amén. Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Amén. Entonces la palabra nos muestra que los hijos necesitan que nosotros como padres, los varones, ¿qué hagamos? Los instruyamos. Dice que nosotros tenemos que instruirlos. ¿Instruirlos en qué? En la palabra de Dios. Pero dice también que las madres también dice que ellas dan dirección a los hijos. Entonces el padre instruye y la madre da dirección. Ambas palabras significan lo mismo. Ambas palabras significan enseñar, la acción de enseñar. Tanto el papá como la mamá tienen la obligación de enseñar a sus hijos. Uno instruyendo y el otro dirigiendo en la palabra de Dios. Ahora, pero hay una diferencia. Hay una diferencia entre instruir y dirigir. ¿Cuál es la diferencia? La palabra instruir, dice, tiene la particularidad que las instrucciones normalmente se reciben a través de la lectura de un manual. Las instrucciones normalmente se reciben a través de la lectura de un manual. Por ejemplo, cuando compramos un mueble desarmado, un mueble en IKEA, ¿cómo lo armamos? ¿Cómo sabemos cada pieza dónde tiene que ir? ¿Cómo sabemos cada tornillo dónde tiene que ponerse para poder obtener el mueble que estamos deseando? ¿Qué tenemos que leer? Las instrucciones que viene ahí, ¿no? El manual de instrucciones. Ese manual de instrucciones nos va a enseñar a nosotros dónde va la madera, dónde va el perno, dónde va el tornillo, y al final, ¿qué obtenemos? El mueble terminado. De la misma manera es la palabra de Dios. Nosotros padres tenemos que instruir a nuestros hijos. Tenemos que instruirlos ¿en qué? En la palabra de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque acá dice que instruir significa, o normalmente, particularmente se da o se reciben a través de la lectura de un manual. ¿Cuál es el manual que nosotros como padres tenemos para instruir a nuestros hijos, para armar en ellos o hacer de ellos la vasija que Dios quiere que ellos sean? Este es el manual que Dios nos ha dejado a nosotros como padres para instruir a nuestros hijos, para que ellos lleguen a ser la vasija que Dios quiere que ellos sean. Ahora, dice la palabra, lo que acabamos de leer, ¿cuándo tenemos que decírselas a ellos? Dice, cuando estés en tu casa, cuando te sientes en tu casa, ¿qué tenemos que hacer? Enseñarles la palabra. O sea, nosotros los varones, tenemos el llamado de Dios, no solamente de decirles, Dios dice esto, sino de sentarnos con ellos y enseñarles el manual y leerles el manual y decirles, esto es lo que Dios dice en su palabra, esto es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos para que nuestra familia pueda seguir saliendo adelante. Varones, no solamente es decirles, sentarlos en tu casa a leerles el manual que Dios nos ha dejado, aquel manual que va a armar
unos hijos conforme a la voluntad de Dios. Este manual está lleno, tiene todas las piezas que nosotros necesitamos para levantar hijos temerosos de Dios. Este manual tiene todas las piezas indicadas ahí para levantar hijos conforme a la voluntad de Dios. Este manual va a decir cómo o dónde tiene que ser desarrollado el carácter de nuestro hijo. Este manual va a enseñarnos cómo va a ser desarrollada su fe, cómo va a ser desarrollados sus pensamientos, todo lo que necesitamos para poder juntar las piezas y hacer de ellos lo que Dios dispone y lo que Dios quiere. ¿Pero qué tenemos que hacer? Sentarnos y leerles el manual. La mamá da dirección, pero el padre sienta y lee el manual con el hijo para enseñarle lo que la palabra de Dios dice. ¿Entendemos? Amén, gloria a Dios, ¿estamos recibiendo? Es difícil, ¿no? Es difícil hacer eso. Yo me pongo como ejemplo. ¿Cuántas veces no llego a mi casa cansado del trabajo? ¿Cuántas veces no llego a mi casa agotado o estresado porque las cosas en el trabajo no me fueron bien? ¿Cuántas veces no llego a mi casa ya con ganas de dormirme, de echarme aquí o sentarme a ver televisión o de hacer otras cosas antes de sentarme con mis hijos a leerles la palabra? Todas las semanas me sucede eso. Todas las semanas tengo esa lucha. Todas las semanas estoy ahí luchando. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y cuando Dios me estaba dando esta palabra, me estaba exhortando a mí primero. Cuando yo comencé esta palabra a recibirla y comencé a escribirla, decía, no, mejor le cambio porque me está golpeando. Mejor cambio esa parte y decir, no, mejor las mamás, no los papás. Porque yo no puedo hacerlo, se me hace difícil hacerlo. Pero ¿saben qué, iglesia? Cuando Dios nos exhorta, lo hace con amor. Y nos exhorta porque Él quiere que nosotros seamos cambiados y transformados para recibir la bendición que Él tiene para nuestras vidas. Cuando Dios nos exhorta, no lo hace para juzgarnos, sino lo hace para transformar nuestras vidas conforme a la palabra que Él quiere que nosotros hagamos para que nuestras casas, nuestras vidas, nuestras familias puedan ser bendecidas. Así que varón, hoy nos toca comprometernos. Hoy es el día en que Dios nos está llamando a comprometernos para cumplir lo que Él quiere que hagamos. Ahora quizás muchos aquí, quizás ya sus hijos estén grandes, fuera de casa, o quizás aún no tengan hijos, pero eso no quiere decir que esta palabra no sea para ti. Esta palabra es para todos. Porque Dios pondrá a alguien en tu camino a quien tú tengas que enseñarle esta palabra, y quizás te conviertas en su padre espiritual y vas a tener que aprender a llevarlos a leer la palabra de Dios para que confíen y crean en la palabra de Dios. Así que esta palabra es para todos los que aquí estamos. Porque Dios, si nos está hablando, es porque Él sabe que tenemos la necesidad de esta palabra en este tiempo. Vemos cómo las cosas se están dando en el mundo ahora. ¿Y por qué están sucediendo esas cosas en el mundo? Porque los padres no estamos cumpliendo el llamado de Dios de sentar a nuestros hijos a enseñarles la palabra. Los padres no estamos tomando lo que Dios nos ha dado, esos tesoros, para hacer de ellos tesoros más grandes. Nuestros hijos, Dios nos ha dado como si nuestros hijos fueran así, el oro recién sacado de la tierra, pero tenemos que nosotros empezar a moldearlo, empezar a remover la tierra de alrededor para dejar de ellos esas piedras preciosas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con golpe no, con gritos tampoco, lo vamos a hacer con la palabra de Dios. Ese es el arma que Dios nos ha, la herramienta que Dios nos ha dado para empezar a moldear a nuestros hijos, para hacer de ellos esas piedras preciosas. Para hacer de ellos esas piedras brillantes que Dios quiere. La palabra nos dice que cuando nosotros les enseñamos a nuestros hijos esta palabra, ¿qué va a suceder? Nuestros días y los días de nuestros hijos serán numerosos en la tierra, serán aumentados. Dice, serán numerosos en la tierra que Jehová juró. ¿Qué significa esa tierra que Jehová juró? ¿Cuál era esa tierra? La tierra prometida, la bendición. Esa era la bendición del pueblo. Entonces lo que Dios nos está diciendo a nosotros es, si es que tú sientas a tu hijo y lo instruyes en la palabra, tus días y los días de ellos
serán numerosos en la tierra que yo les prometí, o sea, en la bendición, serán bendecidos. Ahora, la bendición, iglesia, no solamente es material. La bendición no es solamente que tenga muchas riquezas. La bendición es que yo tenga paz. La bendición es que el Cristo me da lo que el mundo no me puede dar. Y es la paz que Cristo me la da diferente a como el mundo la da. Y esa paz, solamente esa bendición yo la voy a recibir, dice, cuando yo comience a poner por obra lo que Dios me está mandando. ¿Por qué? Porque yo voy a saber que mis hijos donde estén, ellos van a ser guiados por la palabra de Dios. Y yo voy a tener paz. Y yo voy a estar tranquilo. Y yo voy a estar en gozo. ¿Por qué? Porque los voy a ver a mis hijos en gozo, siendo sus días aumentados en la tierra que Dios les prometió. Yo voy a estar en paz porque voy a ver que así yo no esté ahí con ellos, Jehová estará siempre peleando por ellos porque ellos serán su pueblo. Esa es la bendición que Dios tiene para nosotros. ¿Acaso no queremos esa bendición, iglesia? ¿Acaso no queremos vivir en paz, sentarnos en nuestros hogares tranquilos, quizás cuando llegamos a mucha edad y estamos ahí tranquilos diciendo, Señor, gracias, porque tú estás haciendo de mis hijos grandes hombres y grandes mujeres tuyos? ¿No es esa la paz que queremos? ¿No queremos que nuestros días sean alargados viviendo en esa paz? Que nuestros días sean numerosos, dándole la gloria a Dios. Varón, Dios nos está llamando a comprometernos. Compromiso, tenemos que tener compromiso para cumplir el mandato que Dios ha dispuesto para nosotros. ¿Estamos dispuestos? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a comprometernos hoy día, si es que no lo hemos estado haciendo, o a seguirlo haciendo si es que lo hemos estado haciendo? ¿Amén? No hay muchos amén. ¿Cristo nos dijo que iba a ser fácil? ¿Va a ser fácil sentar a nuestros hijos o nuestra familia ahí a leer la palabra? No va a ser fácil. Recordemos cuando Él habla acerca del hombre prudente y el hombre necio. ¿Recordamos eso? El hombre prudente y el hombre necio. ¿Dónde edificó el hombre prudente? En la roca. ¿Y el hombre necio? En la tierra o en la arena. Ahora, pensemos en lo natural. Acá tenemos Fabi y Lore, que son dos ingenieros civiles y pueden corroborar o ayudarme en eso. ¿Dónde es más fácil construir? Naturalmente. ¿En la tierra o en la roca? Imaginemos así, nosotros artesanalmente queremos construir una casa, ¿ok? Y si yo quiero construir en la tierra, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mojar la tierra, agarrar una lampa y comenzar a hacer hueco. ¿Para qué? Para poder formar o tener el espacio para poner los cimientos. Cimientos es el lugar donde la casa se va a sentar, que está no a la altura de la tierra, sino bajo la tierra. Entonces, agarro mi pala y comienzo a cavar. Ahora, si yo quiero hacer lo mismo sobre la roca, ¿qué tengo que hacer? La pala no me va a servir, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que usar? Tengo que usar la vara, el picador, pero no va a ser tan fácil como sacar tierrita. Tengo que golpear y golpear y golpear hasta hacer ese hueco. Y claro, y terminaremos con ampollas y cansados y agotados. Entonces, naturalmente, ¿dónde sería más fácil construir? En la tierra sería más fácil construir. Y Dios y Cristo nos está diciendo, pero si tú construyes en la tierra, quizás va a ser más fácil. Quizás va a ser más sencillo, te vas a cansar menos. Pero cuando venga la tormenta, cuando vengan las lluvias, cuando vengan las olas y golpeen sobre tu casa, ¿qué va a pasar? Se va a caer, ahí se va a ver dónde construiste tu casa, qué tanto compromiso pusiste para levantar tu familia, qué tanto te comprometiste para poder a ellos cimentarlos sobre la palabra de Dios. Y lo otro quizá fue más difícil, pero van a durar tus casas numerosos días. Y esa es la promesa de Dios. Dios cumple su promesa, pero nosotros tenemos que comprometernos a hacer lo que Dios manda. Dios no va a construirla. Dios dice, yo voy a construir tu casa y va a aparecer, ¡pum!, ya, apareció tu casa. No, tú tienes que comprometerte a construirla. Yo te voy a enseñar dónde.
Yo te voy a enseñar cómo, pero comprométete a hacerlo. Y cuando venga la lluvia y la tormenta, ahí se va a ver tu compromiso. Ahí se va a ver cuánto tú te comprometiste. ¡Wow! Hermoso, ¿no? O sea, Cristo mismo dijo, no va a ser fácil sentar a tu hijo y enseñarle la palabra. No va a ser fácil sentarte en tu casa, vas a tener problemas, vas a venir cansado y agotado. Pero si tú te comprometes, tu casa va a permanecer. Vamos a ver un testimonio en la palabra de un varón que no se comprometió. Y vamos a ver lo que sucedió con su casa, con su heredad. La palabra nos muestra a un juez que Dios coloca para que juzgue a Israel. Y este juez el templo estaba en el monte de Silo. Este varón descendía de los levitas. Y él era el sumo sacerdote de aquel lugar de adoración en donde el pueblo iba y sacrificaba o daba sacrificios a Dios. Recordamos quiénes son los jueces, ¿no? Los jueces en el Antiguo Testamento eran líderes que Dios levantaba para librar al pueblo de sus enemigos. Entre aquellos jueces que nosotros vemos, podemos mencionar o recordar a Gedeón, a Débora, a Sansón. ¿Los recordamos? Entre otros, ¿no? Esos eran los jueces. Y este varón era un juez, dice, y su nombre era Elí. Y era sumo sacerdote también. ¿Quién era el sumo sacerdote? El sumo sacerdote era el encargado de guiar al pueblo en la palabra de Dios. Esos eran los sumos sacerdotes. Este pueblo juzgaba conforme a la palabra de Dios y guiaba al pueblo conforme a la palabra de Dios. Y este era un levita. Si recordamos quién es Elí, ¿recordamos quién es Elí? Elí, para recordarlo, Elí era aquel que le dijo a la mamá de Samuel, cuando ella fue a orar al templo, antes de que tuviera a Samuel, de que estaba ebria. Él era Elí. Y este Elí tenía 2 hijos, Ofni y Finés. Y estos hijos lo ayudaban a él en el manejo del templo. Estos hijos también eran sacerdotes del templo. El papá era el sumo sacerdote y estos hijos eran sacerdotes del templo. Ellos eran los encargados de tomar las ofrendas del pueblo, aquellos holocaustos que el pueblo traía delante de Dios, ya sea para ofrenda de paz, de amor o para el perdón de sus pecados, todo lo que ellos hacían, lo que Dios había dispuesto a través de su palabra con Moisés en ese tiempo. Ahora, dice que estos varones, como sacerdotes, tenían que hacer lo que Dios mandaba. ¿Y qué era lo que Dios les había mandado a ellos? ¿Cuál era la función del sacerdote? Vamos a leerlo. Vamos a leer Levíticos capítulo 7, versos 28 al 36. Levíticos capítulo 7, versos del 28 al 36. Amén. Dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová, traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová, y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar. Mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos, como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová, la cual mandó Jehová que les diesen desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel, como estatuto perpetuo en sus generaciones. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos 2 cosas. Vemos primero que Dios le muestra qué es lo que ellos tienen que hacer, pero a la vez Dios le habla acá a Moisés y le dice y le especifica qué es lo que los sacerdotes deberían tomar.
¿Cuál era lo que Dios había dispuesto para ellos como una ofrenda para ellos por su servicio? Dios ya había determinado qué era lo que ellos tenían que hacer y a la vez qué era lo que ellos tomaban de esa ofrenda por los servicios que ellos estaban haciendo. Entonces Dios ya había dispuesto todo esto. Dios en su palabra ya había dicho de que ellos, que este estatuto no era solamente para Aarón, sino también era, dice, para todos los que Dios ponía administrando su casa por estatuto perpetuo. O sea, todos los que vinieran después de ellos, de Aarón y de sus hijos, tenían que seguir este mandato que Dios había puesto. Tenían que seguir haciendo lo que Dios les había dicho hacer y tenían que tomar lo que Dios les había dispuesto ya para ellos, para que ellos tomaran. ¿Entendimos? ¿Sí? ¿Estamos ahí claros? Ahora, vamos a ver qué es lo que estos dos jóvenes hacían. ¿Qué era lo que estos dos hijos de Eli hacían? El Ofni y Finés. Y para eso vamos a leer 1 Samuel, capítulo 2, verso 13 al 17. 1 Samuel, capítulo 2, versos 13 al 17. Amén. Dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote y mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol de la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Qué estaban haciendo estos jóvenes? ¿Estaban haciendo lo que Dios había dispuesto? ¿Lo que Dios había mandado? Dice que Dios ya había dispuesto que para ellos, ¿qué cosa era? Dice parte del pecho y parte de la espaldilla. Pero ellos no. Agarraban un garfio, iban y lo que sacaran, dice, lo que sacaran de ahí era para ellos. Y no solo quedaba ahí, sino que dice que también después venían y le decían, antes que lo quemes, antes que suba como olor agradable a Jehová, antes que lo quemes, dame carne cruda, porque yo no quiero carne cocida. Yo no quiero tomar esa carne que tú me la das, que tú me quieres dar. Y si los hombres decían que no, dice que lo tomaban a la fuerza. ¿Y cómo veía Dios esto? Dice que era pecado delante de Jehová. ¿Por qué? Porque estaban menospreciando las ofrendas de Dios. Ahora, ¿por qué creemos de que ellos no estaban cumpliendo el mandato de Dios? Porque ellos no estaban cumpliendo lo que Dios había dispuesto. ¿Qué sucedió? Amén, lo vemos ahí en el verso 12, solo arribita. Antes de lo que acabamos de leer, ahí dice, ¿por qué ellos no cumplían eso? Dice, los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían, ¿qué no tenían? No tenían conocimiento de Jehová. Wow. Dice que eran impíos. ¿Qué cosa es impío? Vamos a leerlo. Dice impíos. Según el diccionario, impío es alguien que es malvado o inmoral. En la Biblia, la palabra impíos se usa para describir a aquellos que no siguen los mandamientos de Dios y viven de acuerdo a su propia voluntad en lugar de la de Dios. Entonces dice que estos jóvenes no seguían la voluntad de Dios, no seguían los mandamientos de Dios. ¿Y por qué no la seguían? Porque no tenían conocimiento de Jehová, no tenían conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué podemos entender aquí?
podemos entender de que si ellos no tenían conocimiento de Dios, quiere decir que no hubo alguien que los instruyera en la palabra de Dios, que no hubo alguien que les enseñara a él lo que la palabra de Dios quería. Como que les dijeron, mira, tú eres sacerdote y nada más. Ellos sabían que tenían un cargo, sabían que tenían una autoridad, pero no sabían cómo llevar esa autoridad. No sabían cómo manejar ese cargo. No sabían quién se lo había dado inclusive, porque dice que ellos ofendían a Dios, a aquel que les había dado esa autoridad. Si ellos como que los pararon ahí y le dijeron, mira, tú eres sacerdote y nada más, tú ves lo que haces. Y uno puede pensar, ¿no? ¿Y dónde estaba el papá? ¿Qué pasó con el papá? Si el papá era el sumo sacerdote, si el papá era aquel que conocía la palabra de Dios. Y nosotros podemos ver de que el papá estaba cumpliendo el llamado como sumo sacerdote. El papá estaba cumpliendo ese llamado como sumo sacerdote. Igual como nosotros, iglesia, padres. Quizás estamos cumpliendo nuestro llamado como cabeza de hogar. Quizás estamos cumpliendo nuestro llamado como aquellos proveedores para nuestro hogar. Pero el que nosotros cumplamos ese llamado no nos hace exentos de que tengamos que cumplir el primer llamado que Dios nos ha dado en el primer ministerio que Dios nos ha entregado. ¿Y cuál es ese? Amén, nuestro hogar, nuestros hijos. Este varón estaba cumpliendo el sumo sacerdocio, estaba juzgando al pueblo, pero no estaba instruyendo a sus hijos. Y eso no es bueno, iglesia. Nuestro primer ministerio, lo que Dios nos ha entregado para nosotros es primero velar por nuestro hogar, velar por nuestros hijos, velar por nuestro matrimonio, velar por aquellos que Dios nos ha entregado, porque de ellos daremos cuenta. A mí me dolió cuando Dios me habló así. El sumo sacerdote conocía seguro toda la palabra que Dios le había entregado a través de Moisés. Sabía cómo Dios había hecho maravillas sacándolos de Egipto, conocía cómo Dios había repartido, había hecho caer maná del cielo, cómo les había entregado la tierra prometida. Seguro conocía todos los mandamientos, pero no estaba cumpliendo lo que Dios le había dicho a él que cumpliera como padre, como el varón de su hogar. No estaba poniendo por obra todo lo que conocía. No estaba sentando a sus hijos para leerles el manual que Dios había dejado. Y la palabra misma nos lo dice. La palabra misma nos dice que él no lo hacía. Y vamos a leerlo. 1 Samuel capítulo 3, verso 13. 1 Samuel capítulo 3, verso 13. Dios ahí le habla al sacerdote a través de un profeta. Y le dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Wow. Porque sus hijos han blasfemado a Dios. ¿Y qué hizo él? Y él no los ha estorbado. O sea, dice que Elí sabía lo que sus hijos hacían. Él sabía lo que sus hijos estaban haciendo. Él tenía conocimiento de los actos de sus hijos. Pero dice que este sumo sacerdote no hizo nada. O sea, este sumo sacerdote, al ver que sus hijos estaban ofendiendo lo que Dios había mandado, en vez de sentarlos para leerles la palabra de Dios, en vez de sentarlos para instruirlos en la palabra de Dios, para que ellos sean vasijas de honra, conforme a la voluntad de Dios, ¿qué hizo? Nada. Siguió sentado como sumo sacerdote, fuera de su casa, pero en su casa no hizo nada. Quizás todos ahí el pueblo lo veían a él como, wow, el sumo sacerdote, pero en su casa ¿cómo lo verían? Dice que él no hizo nada. Wow. Dice que los hijos estaban menospreciando los sacrificios a Dios. Estaban menospreciando el holocausto que se estaba entregando a Dios. Ahora,
Cuando nosotros hablamos de holocausto, de sacrificio, recordemos lo que la palabra dice. No estamos hablando de acuerdo a lo que Dios nos muestra, no estamos hablando del carnero y de la sangre y de lo que estaban entregando. ¿Cuál es el sacrificio que Dios quiere de nosotros? Recordemos cuando Saúl fue desobediente a la palabra de Dios, el rey Saúl, y después él quiso enmendar esa desobediencia entregando sacrificios de animales delante de Dios. ¿Qué cosa le dijo el profeta Samuel enviado por Dios? Vamos a leerlo, se lo voy a leer, 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mayor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Iglesia, Dios nos está llamando a no menospreciar su palabra siendo obedientes. Nos está llamando a no menospreciar su voluntad como mostrando obediencia a su palabra. Estos jóvenes estaban menospreciando la palabra de Dios. Estos jóvenes estaban menospreciando lo que Dios había mandado. No la carne, no el carnero, estaban menospreciando la voluntad de Dios. Estaban siendo desobedientes a la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios no quiere de nuestras vidas. Dios quiere que nosotros seamos obedientes delante de Él, que nosotros seamos obedientes y que los demás vean a través de nosotros la obediencia en nuestras vidas y todos glorifiquen lo que Dios está haciendo en nosotros. Pero como les dije, no va a ser fácil. Hay muchas cosas que pasan alrededor nuestras que quizás nos quieren distraer de hacer el llamado o el trabajo que Dios quiere que nosotros como padres hagamos. ¿Por qué este varón no estaba haciendo el llamado que Dios quería? ¿Por qué este varón no estaba exhortando a sus hijos en la palabra de Dios? ¿Por qué este varón no los estaba sentando para decirles qué cosa era lo que Dios realmente quería y para hacerles ver a sus hijos que ellos estaban incorrectos? ¿Por qué no lo hacía? Vamos a leerlo, 1 Samuel capítulo 2, verso 29. Primero Samuel capítulo 2, verso 29. ¿Qué le dice Dios a este varón? Dice: porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Este hombre puso a sus hijos por encima de Dios. Este hombre puso a honrar primero a sus hijos antes de honrar a Dios. Iglesia, varón, si tú quieres honrar a tus hijos, si tú quieres amar a tus hijos, enséñales a honrar a Dios primero, no a honrar sus vidas, a honrar a Dios primero. Y eso va a ser para ti largura de días. Dios le dice acá: tú pusiste a tus hijos primero. Gloria a Dios. Todos amamos a nuestros hijos. ¿Quién de acá no ama a sus hijos? Todos los amamos. Pero si realmente los amamos, enseñémosle a obedecer la palabra de Dios. Enseñémosle a honrar el sacrificio que Dios quiere, que es obediencia. Obedecer su palabra más que holocaustos. Eso es lo que Dios quiere. Y dice que si nosotros le enseñamos a ellos a honrar la palabra de Dios, que nos decía Deuteronomio, vendrá la lluvia temprana y tardía y descenderá en tu campo, y será verde tu campo, y aún tus bestias comerán, y tú te saciarás. O sea, si nosotros amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos, que sus campos reverdezcan, que sus animales coman y que ellos se sacien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Engordarlos como lo hacía este varón? ¿Hacernos de la vista gorda como parece que lo hacía este varón? No, enseñarles la palabra de Dios, instruirlos en el mandato de Dios. Wow, ¿estamos recibiendo? Pero ¿qué pasará si no lo hacemos? ¿Qué pasará si nosotros decimos: nah? Vamos a verlo. Dice que en estos tiempos los filisteos se levantaron contra el pueblo de Dios. Y aquel pueblo, el pueblo de Dios, fue vencido en una batalla. Así que ellos todos temerosos regresaron para volverse a rearmar. Pero en esta vez que se rearmaron, antes de regresar a la batalla, ellos decidieron tomar con ellos el arca de Dios y llevarlo a la batalla.
Y dice que cuando tomaron el arca, el pueblo estaba eufórico, estaba muy contento. Y dice que los filisteos desde donde ellos estaban acampando escucharon cómo el pueblo de Dios empezó a gritar. Y ellos dijeron, pero ¿cómo si los hemos vencido? ¿Por qué están tan contentos? ¿Qué pasa? Y ahí uno dijo, no, porque han llevado el arca de Dios ahí. Y ahí ellos como entraron en temor, los filisteos entraron en temor y dijeron, nunca antes hemos peleado contra Dios. Y ahora lo vamos a hacer. Ellos nos van a derrotar. Así que se levantó, dice el general filisteo, y dijo, así que hoy día ustedes, soldados filisteos, peleen como nunca antes han peleado, si es que no quieren ser esclavos de ellos. Y dice que cuando empieza la batalla, llevan el arca de Dios, y los dos que iban cargando el arca de Dios eran estos hijos de este varón, Ofni y Finés. Y el pueblo filisteo dice que peleó como nunca antes, y los derrotó nuevamente. Pero no solamente los derrotó, sino que tomaron el arca. Les quitaron el arca de Dios. Y cuando les quitaron, asesinaron a los hijos de Elí. Asesinaron a Ofni y a Finés. El arca de Dios representaba la presencia de Dios. El arca de Dios representa la bendición de Dios. Ahora Elí había perdido la presencia de Dios, había perdido la bendición y había perdido a sus hijos. ¿Por qué? Porque no cumplió lo que Dios le había llamado a cumplir. No instruyó a sus hijos. Y dice la palabra que si nosotros nos instruimos vamos a tener largura de días. Pero estos jóvenes no tuvieron largura de días. La paga del pecado trajo muerte. Y dice que cuando le dijeron a Elí lo que había sucedido, él se sorprendió, se tiró para atrás y se murió. Perdió la bendición. Perdió lo que Dios le había dicho. Y tendrás numerosos días en la tierra que yo te entregué. ¿Y todo por qué? Por no cumplir con el llamado que Dios le había dado. Él y su casa fueron desaparecidos. Él y su casa fueron destruidos. Wow, iglesia. Cumplamos el llamado de Dios. Recordamos Nínive. Recordamos el profeta Jonás, el que fue tragado por el pez grande. Dios lo manda a Nínive. ¿Por qué Dios lo mandó a Nínive? Porque dice que Nínive estaba una ciudad inundada en la maldad, en la borrachera, en los robos, asesinatos, idolatría. Era una ciudad perdida. Y Dios manda al profeta Jonás para que les predique, para que los exhorte de lo que Dios iba a hacer con ellos por la maldad que había en ellos. Dice que el profeta Jonás fue en el año 780 a.C. a exhortar a Nínive. Y dice que cuando el profeta se levanta y comienza a exhortar a Nínive, ¿qué pasó? Dice que desde el rey hasta el más pequeño se arrepintieron. El rey mandó a que todos hicieran ayuno y se pusieran en cilicio para ver si eso cambiaba o frenaba la mano de Dios. Y Dios, al ver el cambio en ellos, a ver la transformación, dijo, ahora me arrepiento de lo que iba a hacer. Y dice que los mantuvo. Y todos contentos, todos felices. Era ahora un pueblo diferente. Pero 150 años después, en el año 630 a.C., Dios tiene que mandar otro profeta, al profeta Nahum, para decirles que iban a ser destruidos. ¿Y por qué? ¿Por qué iban a ser destruidos ahora? Porque volvieron a caer en el mismo pecado de sus padres. Y uno se pregunta, pero si ellos vieron la gloria de Dios, si ellos fueron perdonados por gracia, ¿qué sucedió? ¿Por qué volvieron a caer en su mismo pecado? Porque las nuevas generaciones no conocían de Dios. Porque los padres no tomaron su responsabilidad de sentarlos e instruirlos en la palabra de Dios. Los padres no tomaron la responsabilidad de decirles a ellos, mira, antes nosotros éramos un pueblo pecador, pero por la gracia de Dios nosotros fuimos perdonados. Ahora mantente en esa misma gracia para que tus días sean numerosos. Iglesia, tenemos que instruir a nuestros hijos. Somos salvos por gracia, pero la salvación es personal. No porque tú seas salvo, tu hijo va a ser salvo. Pero tienes que instruirlo, porque ¿cómo va a ser salvo si no va a conocer a aquel que lo hizo salvo?
¿Cómo va a ser salvo si no conoce a aquel que por gracia dio su vida en la cruz para que ellos puedan ser libres? Tenemos que pasarle eso a nuestros hijos. Tenemos que instruirlos y enseñarles a leer el manual que va a ser de ellos las vasijas que Dios quiere. Wow. En el año 612, 18 años después de que el profeta Nahum fue, Nínive fue completamente destruido. Tuvieron tiempo para arrepentirse, pero no lo hicieron nuevamente. Wow. ¿Estamos recibiendo? Ya vimos las consecuencias, ahora veamos el testimonio de otro varón, pero que este varón sí instruyó a su hijo en la obediencia a la palabra de Dios. Y vamos a ver lo que sucede. Dios llama a un hombre a caminar con él. Este hombre era de muy avanzada edad. Y Dios le dice que va a ser padre. Y que tanto él como su descendencia iban a ser bendecidos. Pero este varón, como digo, ya era de avanzada edad, y a la vez su esposa también era de muy avanzada edad. Y a la vez su esposa era infértil. O sea, naturalmente ellos no podían engendrar un hijo. Ellos no podían tener hijos. Pero como nuestro Dios es el Dios de lo imposible, ellos engendran un hijo. Y ellos tienen un hijo. ¿De quién estoy hablando? De Abraham. Entonces ahora Abraham, imaginémonos Abraham tomando a Isaac en sus manos. ¿Qué representaba Isaac para Abraham? El inicio de las promesas de Dios, el cumplimiento de las promesas de Dios, el conocer que para Dios nada es imposible. Para Abraham, Isaac en sus brazos significaba que ahora Dios iba a comenzar a cumplir su promesa de que él y toda su casa y su descendencia serían bendecidas. Y a Isaac era el inicio de esa bendición, de esa descendencia que Dios les había prometido que iba a ser bendecida. Pero ahora sucede algo. Dios le pide a Abraham algo. Dios le pide a Abraham su hijo para ponerlo a prueba. Y vamos a leerlo. Génesis capítulo 22, verso del 1 al 2. Génesis capítulo 22, versos del 1 al 2. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dice que Dios le pide a Abraham su hijo, el hijo que Dios mismo le había dado, aquel hijo que era el inicio del cumplimiento de las promesas de Dios, aquel hijo que para Abraham era el inicio de la bendición de todas sus generaciones. En los pensamientos de Abraham quizás estaría: yo no voy a poder tener más hijos con mi esposa, no como Isaac. Ya su esposa era de avanzada edad, como les digo, él era de avanzada edad, su esposa, por la misericordia de Dios, tuvo ese hijo, pero seguía con la enfermedad, seguro de ser infértil. Quizás muchos pensamientos pasaron por la cabeza de Abraham: ¿cómo voy a entregar a mi hijo? ¿Cómo voy a entregar a la bendición? ¿Cómo voy a entregar lo que Dios me ha entregado? Pero dice que aún así Abraham es obediente. Aún así Abraham entrega a su hijo como sacrificio delante de Dios. Ahora, todos sabemos de que Abraham no lo sacrificó, pero en su corazón él ya lo había entregado. En su corazón él ya estaba dispuesto a hacerlo. Y Dios estaba viendo eso. Dios estaba viendo esa obediencia. Pero ahora hay una cosa más. Abraham tenía que poner en el corazón de su hijo esa misma obediencia. Porque no solamente era Abraham, era Isaac quien iba a ser sacrificado. No solamente era Abraham quien tenía que ser obediente. El corazón de Isaac tenía que estar alineado al corazón de su padre para obedecer a la palabra de Dios. Vamos a verlo, vamos a ver Génesis capítulo 22, versos 9 al 10, para poder entender bien esta palabra.
Génesis capítulo 22, versos 9 al 10. Amén. Dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Qué sucedió? Dice que cuando llegaron al lugar, ¿qué hace Abraham? Toma a Isaac, lo ata, y luego lo pone en el altar sobre la leña, y toma el cuchillo, y ya estaba listo para degollarlo. Recordemos, iglesia, para Abraham no había un plan B. Abraham no iba a entregar uno de sus tantos hijos, iba a entregar a su único hijo. Iba a entregar a aquel hijo que Dios le había dado a través de Sara. Pero si nos ponemos en el lado de Isaac, la palabra no nos dice, en lo que acabamos de leer, dice que Abraham llega, lo toma, lo ata y lo pone sobre las leñas. En algún momento de la palabra leemos de que Isaac peleó con Abraham. En algún momento leemos de que Isaac le dijo, no, padre, ¿cómo vas a hacer eso? Imaginémonos, Abraham era de más de 90 años, Isaac era un chiquito. Si Isaac se corría, Abraham nunca lo hubiera alcanzado. Pero no leemos en la palabra que sucede eso. Dice que Abraham lo toma y lo ata. ¿Cómo tendría que haber estado ese niño para dejarse atar? Tranquilo. Y dice que lo pone sobre la leña, y en ningún momento vemos que dice que Isaac se sacudió, se rodó para salirse, para irse, no. Por lo que leemos, Isaac se quedó ahí tranquilo, dispuesto a hacer ese sacrificio, dispuesto a entregar su vida como ese sacrificio. ¿Y qué es lo que hizo de que Isaac tuviera un corazón de obediencia tal como el corazón de su padre? ¿Qué fue lo que hizo de que Isaac dijera sí, estuviera tan tranquilo y creyendo en Dios como su padre creía en Dios? Vamos a leerlo, Génesis 22, 6 al 8. Génesis 22, 6 al 8. Y dice, y tomó Abraham la leña y el holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, aquí estoy, hijo, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. El corazón de aquel hijo estaba alineado al corazón del padre, porque aquel padre había hecho lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Qué nos decía la palabra de Dios? Y les enseñaréis a vuestros hijos hablando de ella cuando te sientes en casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Andando en el camino, ¿quién estaba al lado de Isaac? Abraham, su padre. Y cuando su hijo tuvo una duda, tuvo una pregunta, ¿quién se la respondió? Abraham dijo, aquí estoy, hijo. ¿Y qué cosa le enseñó? ¿Qué cosa le instruyó? A confiar en Dios. Le instruyó a creer en Dios. Le dijo, hijo, tú no te preocupes porque Dios se va a proveer de holocausto. Simplemente confía en Él y comienza a poner todas tus cargas en Él. Y dice que cuando llegaron ahí, el corazón de Isaac ya estaba listo, ya estaba dispuesto. ¿Por qué? Porque su padre lo había instruido en la palabra de Dios. Su padre le había enseñado a confiar en Dios. Su padre había puesto en él la voluntad de Dios. ¿Cómo terminó? Dice, e iban juntos. ¿Cuántas veces, iglesia, como padres, a veces preferimos estar en el trabajo más tiempo que con nuestros hijos? ¿Cuántas veces como padres preferimos caminar en nuestras propias cosas antes que caminar con ellos? ¿Qué hubiera pasado si Abraham le hubiera dicho a Isaac, camina tú por atrás, yo voy adelante? Camina tú como puedes, yo voy al frente. ¿Qué hubiera pasado con Isaac? ¿Hubiera llegado preparado? Quizás hubiera en sus pensamientos,
muchas cosas. ¿Y dónde está el cordero? ¿Y dónde está el holocausto? Y ahí el enemigo hubiera aprovechado, tú vas a hacer el holocausto, te van a matar, ¿cómo vas a permitir eso? Córrete, aprovecha, todavía hay tiempo. ¿Cuántas veces nuestros hijos se pierden porque nosotros no hemos caminado con ellos? Porque cuando vino el enemigo a ponerles dudas, no estuvimos nosotros para respondérselas. Cuando vino el enemigo a querer poner sobre ellos el temor, no estuvimos nosotros para enseñarles a confiar en Dios. No estuvimos como Abraham, caminando junto a ellos. Iglesia, Dios nos está llamando a comprometernos, pero no en la obra aquí, en nuestros hogares primero. A comprometernos con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros amados, a instruirlos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si somos obedientes, largura de días vendrán. ¿Y qué pasó con Isaac? Abraham fue obediente, Isaac fue obediente. ¿Cumplió Dios su palabra? Gloria a Dios. Génesis 22, 11, 18. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Iglesia, este muchacho dice que tuvo vida. ¿Por qué vivió? Porque ahora Dios había provisto del holocausto. Dice que cuando Abraham voltea, ¿qué vio ahí? Vio el carnero, y ahora cambió la vida de su hijo por la del carnero, y sacrificó el carnero, y ahora su hijo regresaba caminando con él. ¿Quién es aquel que dio la vida por nosotros para que nosotros tengamos vida en abundancia y no moramos? Cristo. Dios mismo puso el carnero, Él proveyó el carnero, Él proveyó aquella oveja, Él proveyó aquel holocausto para que diera su vida por nosotros, y que ahora nosotros tengamos largura de días. Pero ¿quién se lo enseñó? ¿Quién se lo mostró a su hijo para que él pudiera ver la gloria de Dios? Gloria a Dios. ¿Quién caminó con él para enseñarle todas las maravillas de Dios? Y Dios dice: y ahora multiplicaré tu descendencia. Y dice que después de Abraham, Isaac fue bendecido. Después de Isaac, hasta el mismo Esaú fue bendecido. Y a Jacob fue bendecido. Después de Jacob, José fue bendecido. Y hasta ahora nosotros somos bendecidos por aquella promesa de que Dios le hizo a Abraham. ¿Y cómo inició todo eso? Porque un padre decidió caminar con su hijo y enseñarle y instruirlo en la palabra de Dios. ¿Quieres que tu descendencia, iglesia, sea bendecida? ¿Quieres que tu descendencia comience a ser bendecida y a tener largura de días? Comprométete con Dios hoy día. Comprométete con Dios a hacer lo que Dios nos está mandando. Comprométete con Dios a tomar a tus hijos y sentarlos y leerles el manual que Dios nos ha dejado. Leerles la palabra de Dios. No solamente, como dije al principio, es explicarle, es decirles: Dios dice esto. Es leerlo. ¿Saben por qué? Porque cuando tú y yo no estemos, ellos van a saber a dónde recurrir para encontrar lo que ellos necesitan. Cuando tú y yo no estemos, ellos van a saber: quizás mamá no está, quizás papá no está, pero la palabra de Dios sigue, porque dice la palabra que todo pasará, mas su palabra no pasará. Instruyamos a nuestros hijos, comprometámonos a caminar con ellos. Yo sé que
Muchas veces estamos cansados y trabajados, pero ¿qué dijo Cristo Jesús? Venid a mí el que está cansado y trabajado y yo los haré descansar. Trae a tu hijo contigo a descansar delante de Cristo. Trae a tu familia contigo a descansar delante de Cristo y vas a ver cómo Él te hará descansar. Pero todo empieza con un compromiso. Va a ser difícil picar la roca, pero créeme, va a valer la pena. Va a ser difícil hacer unos cimientos en esa roca. Va a tomarte mucho trabajo, pero cuando vengan los vientos y las lluvias, vas a estar agradecido, porque tu casa no va a caer. Tu casa se va a mantener y la promesa de Dios se va a cumplir. Amén. Gloria a Dios. Padre, Juanito, te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Dios amado, Padre eterno, porque tu palabra, Señor, nos exhorta, Señor. Tu palabra nos alienta, tu palabra nos anima. Tu palabra, Señor, hoy ha penetrado hasta nuestros corazones. Y tu palabra, Señor, bendito Dios, hoy no va a ser robada de nosotros. La tomamos para nuestras vidas. La tomamos, Señor, para que haga en nosotros conforme a tu voluntad. Tú nos estás llamando, Señor, hoy a comprometernos. Tú nos estás llamando hoy, Señor, a dar ese paso de fe, en compromiso, para caminar con nuestros hijos, para caminar con nuestros amados, para llevar a nuestras familias, Señor, bendito Dios, aquella bendición que tú has prometido. Pero sabemos que no va a ser fácil. Sabemos que muchas veces, Señor, las situaciones del mundo, de la vida, Señor, muchas veces, Señor, quieren ponerse por encima de tu palabra. Pero hoy, Señor, hoy te pedimos que nos des las fuerzas. Nos des las fuerzas para seguir, Señor, cumpliendo tu voluntad. Nos des las fuerzas, Señor, para caminar conforme a lo que tú has dispuesto. Para caminar junto a ellos. Para instruirlos en tu palabra. Para sentarlos en nuestras casas, Señor, y leerles el manual que tú has dejado para nuestras vidas. Para que ellos tengan, Señor, largura de días. Para que sus generaciones también sean bendecidas. Para que ellos puedan encontrar en ti, Señor, bendito Dios, aquella paz que solamente tú puedes darnos. Para que ellos puedan crecer conforme, Señor, a tu voluntad. Para que ellos puedan crecer conforme a tu palabra y aun cuando sean viejos no se alejen de ella. Oh bendito Dios, hoy, Señor, nos comprometemos como padres. Nos comprometemos, Señor, a cumplir tu llamado. Nos comprometemos, Señor, a poner nuestras fuerzas en este primer ministerio que tú nos has entregado, que es nuestro hogar. O nos comprometemos a ser de bendición para ellos. Hoy nos comprometemos, Señor, bendito Dios, a no ser piedra de tropiezo para sus vidas. Hoy nos comprometemos, Señor, a cumplir aquel llamado que tú nos estás haciendo el día de hoy. Espíritu Santo, sigue hablándonos, sigue llenando nuestros corazones. Tú conoces todo, Señor. Conoces, Señor, nuestras cargas. Conoces nuestras aflicciones. Conoces nuestros dolores. Conoces nuestras angustias. Conoces todo aquello, Señor, que se está moviendo alrededor nuestro. Conoces también las tentaciones que estamos enfrentando. Conoces, Señor, las distracciones que están viniendo. Pero hoy, Señor, nosotros nos comprometemos a no hacer como este sacerdote Elí, Señor, que se hizo de la vista gorda de lo que sus hijos estaban haciendo. Hoy nos comprometemos, Señor, a enseñarlos y a instruirles conforme a tu palabra. Hoy nos comprometemos, Señor, a que ellos sean moldeados conforme a tu voluntad. No va a ser fácil, pero para ti nada es imposible, Señor. No va a ser fácil, Señor, pero tu palabra dice que todo lo que pidiereis en fe creyendo lo recibiréis. Y hoy yo te pido en fe creyendo, Señor, dame las fuerzas que necesito para instruir a mis hijos. Dame las fuerzas que necesito para levantar mi hogar sobre la roca. Dame las armas que necesito, Señor, bendito Dios, para construir, Señor, un hogar firme en tu palabra.
yo creo, Señor, que tú me lo vas a dar. Y hoy dispongo mi corazón abierto para que seas tú poniendo en mi corazón todo lo que necesito, Señor, para cumplir tu voluntad. Quita de mí, arranca de mí lo que tenga que ser arrancado, Señor. Arranca de mí todo aquello que me está separando de mis amados. Arranca de mí todo aquello que está robando el tiempo, Señor, bendito Dios, que necesito darles a ellos. Oh, Señor, haz en mí, Señor, tu obra. Yo estoy aquí, Señor, comprometido delante tuyo. Me comprometo a cumplir tu palabra. Me comprometo a cumplir tu llamado. Me comprometo, Señor. Y yo sé que tú me darás las fuerzas. Así como le dijiste a Abraham, ahora conozco que tú eres temeroso de Dios por cuanto no me negaste a tu hijo. Yo te lo entrego, Señor. Te lo entrego, Señor. Para que seas tú, Señor, haciendo en ellos lo que tú ya dispusiste. Porque tus planes, Señor, son más grandes que los míos. Tus pensamientos son más altos que los míos. Y tus planes son buenos, agradables y perfectos. Y yo sé que tú cumplirás tu palabra. Cumplirás tus promesas. Y yo veré, Señor, en ellos. Veré en ellos que tú eres su Dios. Y ellos serán tu pueblo. Veré en ellos la bendición, Señor. Veré en ellos tu gloria. Porque la gloria postrera de mi casa será mayor que la primera. Porque mis hijos serán bendecidos, Señor, aún más. Gracias, Señor, porque tú multiplicarás sus días y tú multiplicarás los míos. Gracias porque esa paz solamente tú me la puedes dar. Solamente tú, Señor. Esa paz que el mundo no nos puede dar. El mundo pone su paz en las cosas, en las riquezas del mundo. Pero yo, Señor, pongo mi paz en tu palabra. Pongo mi paz, Señor, en tus promesas. Y sé que cuando el día malo llegue, podré resistirle. Porque quien está en mí es más poderoso que quien está en el mundo. Cuando venga el día malo, podré resistir de pie. Porque quien pelea la batalla por mí es más poderoso. Enfrentaré tormentas, desiertos. Enfrentaré lluvias fuertes. Pero después vendrá la bonanza. Porque quien está en la barca conmigo es quien venció al mundo. Gloria a ti, Señor. Sigue orando ahí, iglesia. Comprométete con el Señor hoy. Comprométete con Él hoy día. Entrégale tu corazón en compromiso. Que sea como esa ofrenda agradable subiendo delante de Él. Dile, Señor, yo te entrego mi corazón hoy día y me comprometo. Toma esta ofrenda. Toma esta ofrenda delante tuyo. Gloria a Dios. Espíritu Santo, sigue ministrando cada corazón. Sigue tocando cada vida. Sigue haciendo tu obra, Señor. Sigue hablando, Señor, a cada uno conforme a la necesidad que cada uno tenemos. Sigue hablando a cada uno conforme a lo que tú ya conoces de nosotros. Siga ahí, iglesia, recibiendo de Dios. Y si esta palabra ha llegado a tu vida y por primera vez quizás la has escuchado y hoy tú quieres también dar ese paso de fe, hoy también tú quieres comprometerte a caminar con Cristo, hoy tú quieres que tu corazón se entregue a Él en ese compromiso, sellar ese compromiso que va a traer a tu vida largura de días, salvación, vida eterna. Si hoy tu corazón
está gozoso y dice: yo quiero caminar con Él. Si hoy tú quieres recibir a Cristo en tu vida, para que tu vida sea moldeada, cambiada y transformada conforme a su voluntad, solamente tienes que hacer esta oración de fe con nosotros. Repetir con nosotros esta oración que salga de lo más profundo de tu corazón, que salga de lo más profundo para hacer ese compromiso con Él. Pero si quizás tú ya hiciste esta oración, pero por circunstancias que has pasado te has alejado de Él y tu vida se ha visto manchada por muchas malas decisiones que has tomado, pero hoy te quieres comprometer nuevamente, hoy quieres renovar ese compromiso y volver a recibir a Cristo y volver a caminar con Él, te pido que también repitas esta oración con nosotros. Ahí donde estás, cierra tus ojos, levanta tu mano y repite: Señor, te doy gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Hoy, Señor, yo reconozco mis pecados. Hoy reconozco mis desobediencias. Hoy reconozco mis rebeldías. Pero hoy, Señor, yo las pongo delante tuya, para que a través de tu sacrificio, Señor, seas tú lavando mis pecados. Hoy, Señor, yo te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Hoy te entrego mi corazón para que seas tú moldeándolo y haciendo en él conforme a tu voluntad. Hoy te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida para tener largura de días. Hoy te pido, Señor, que hagas conmigo conforme a tu voluntad, para que pueda yo ser de testimonio para muchos, para que pueda yo llevar a mi hogar, a mi familia, conforme a tu voluntad. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Padre amado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Deseamos poder escuchar de ti y conocer todo lo grandioso que Dios está haciendo en tu vida. O si tú has entregado tu vida a Cristo, necesitas conocer cuál es el siguiente paso y deseas que te ayudemos en este nuevo y hermoso camino, escríbenos a nuestro correo electrónico y te ayudaremos. Si tienes algún pedido de oración o si simplemente deseas comunicarte con nosotros, estamos siempre atentos para ayudarte. Recuerda que contamos con grupos de oración, grupos de varones, grupos de mujeres, estudios bíblicos que te ayudarán a crecer cada día más en la palabra de Dios. Esperamos que tengas una bendecida semana y con el favor del Señor nos vemos en nuestro próximo servicio. Que Dios te bendiga.